con incredulidad y con endureza de nuestro corazón. Porque si ahora nosotros hemos recibido la salvación, la promesa de la vida eterna, no podemos dejar que el corazón se nos endurezca, ni que el espíritu de incredulidad venga a nuestra vida. Todo lo contrario, cada día más firmes, cada día más seguros, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios más que nunca, porque la venida del Señor se acerca más que nunca. Y es ahí donde la iglesia tiene que estar preparada día con día. Dice el siguiente versículo, el 17. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? El Señor estuvo 40 años disgustado con estas personas. ¿Por qué? Porque desde que empezaron a salir de Egipto, desde que sintieron que ya estaban libres, ellos pecaron con incredulidad. Y el Señor estaba molesto. El Señor por 40 años les estuvo teniendo paciencia para que cambiaran. Les tuvo paciencia para que miraran sus prodigios, sus maravillas, y supieran que andaban con un Dios vivo, con un Dios verdadero, el cual hizo el cielo y la tierra, el cual prometió que los iba a sacar de Egipto después de más de 400 años que iban a estar en esclavitud, y cumpliendo su palabra, usando a Moisés para sacarlos del pueblo de Egipto, y las escrituras cumpliéndose, y ellos mirando que las escrituras se cumplían. Eran duros de entender, tenían incredulidad y no les importaba hacer enojar al Señor. Estuvieron teniendo el maná del cielo por muchos años y después se enfadaban, ya estaban cansados del maná, ahora exigían carne, ahora querían carne, se les dio carne hasta que la echaron por las narices y todavía siguieron mirando la mano de Dios y todavía con tanta incredulidad y todavía el Señor molesto con todos aquellos que después el Señor se molestó tanto que esperó que murieran en el desierto para que no entraran a la tierra prometida, para que no entraran al descanso que Él les había prometido, al descanso de no estar problemados en guerra, de no tener un lugar donde descansar, donde sembrar, donde criar a sus hijos, sino que el Señor los dejó que murieran en el camino por incrédulos. Solamente los nuevos, los que nacieron durante esos 40 años, fueron los que Josué metió al pueblo, al lugar escogido, a la tierra prometida, a la tierra escogida. Fueron los únicos que entraron. Pero la palabra aquí nos enseña que nosotros estamos corriendo un riesgo similar, que hemos recibido a Cristo, hemos recibido el bautismo, hemos recibido la promesa a la vida eterna. Pero si en nosotros viene ese espíritu de incredulidad y empezamos a endurecer nuestro corazón, corremos el mismo riesgo de no entrar al descanso, de no entrar al reposo que Dios nos tiene prometido, de no ir en el arrebatamiento por incrédulos, por pecadores. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos las pilas y mirar cómo es que está nuestra vida y cómo es que queremos entrar a la vida eterna o quedarnos fuera de la vida eterna. Pero depende de nosotros, porque la palabra bien nos está enseñando lo que el Señor dice a través de ella. Aleluya. Dice el 18. Voy a terminar el 17. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Aquellos que desobedecieron les juró que no entrarían en su reposo. Dijo, ustedes no van a entrar en mi reposo. No van a entrar en mi reposo. ¿Por qué? Porque eran desobedientes. Porque eran incrédulos. Porque estaban haciéndole problemas a cada día. El Señor les daba lo que le pedía se los daba, pero estos ingratos querían más y querían más, pero no era que querían más que le afectaba a él ni le molestaba a mi Señor, sino la incredulidad, la falta de respeto al Dios vivo, la falta de amor a su Dios verdadero. Después de que los había sacado de esclavitud, después de que los había quitado del látigo de los que los golpeaban,
¿cómo se dice? Los que los traían a golpe, los que eran los encargados, los capataces. Los capataces los golpeaban, los lastimaban, y aún después de eso no echaban de ver que el Dios vivo y verdadero estaba al cuidado de ellos, para que tuvieran que tener cuidado y darle toda la gloria y toda la honra al Dios vivo y verdadero, porque ellos miraron los milagros, ellos miraron las maravillas de que el Señor había hecho, que los habían sacado de ese pueblo de Egipto, donde había miles de imágenes, miles de ídolos, que la gente los adoraba, que la gente creía, bueno, no la gente judía, sino los de egipcios. Pero ellos sabían que estaban esperando en un Dios vivo y verdadero. Pero cuando este Dios vivo y verdadero viene y los saca, se vuelven desobedientes, se vuelven maleducados, se vuelven irrespetuosos, y cuánta cosa que el Señor prefirió mejor dejarlos en el camino por su desobediencia, porque no creyeron, ni aún mirando todas las cosas que mi Señor hacía, ni aún así ellos pudieron cambiar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y vemos, dice el 19, que no pudieron entrar a la promesa, al descanso del Señor, a causa de su incredulidad. ¿Qué es lo que le disgusta más al Señor? La incredulidad. La incredulidad es algo que no le agrada al Señor. Y todo lo contrario, el creyente, el que cree en el Señor, el que confía en Él se agrada. Cuando ellos venían en camino, después de que salieron de Egipto, tuvieron que pasar por un pueblo que se llamaba Jericó. Y en ese pueblo de Jericó, a ese pueblo enviaron dos personas a chequear cómo estaba el pueblo, qué era lo que había, no testigos, sino espías, más bien dicho. Y estos espías llegaron a ese lugar, y una mujer prostituta los cuidó, los ayudó, porque los iban a matar, los estaban a punto de descubrirlos. Y una mujer que vivía en lo alto de arriba de Jericó, del muro de Jericó. Se dice que el muro de Jericó podía caminar una troca arriba. Era ancho, era grande. Tanto que había algunas casas ahí. Parece que la casa de esta mujer ramera estaba en ese lugar. Entonces esta mujer los ayudó a escapar, colgando alguna soga, colgando algo, y los sacó del pueblo, de las murallas, para que no fueran muertos. Pero ella recibió la promesa de parte de los espías. Ella les dijo: cuando ustedes vengan y destruyan esto, ustedes guardarán mi vida. Y ellos le prometieron que sería guardada su vida si ella dejaba una seña colgando ahí, para que los que entraran ahí le respetaran la vida. Y que solamente los que estuvieran dentro de su casa iba a ser la vida de ellos respetada. Si alguno de sus familiares salía, iba a morir, porque el pueblo de Dios iba haciendo pedazos a todos los pueblos que se encontraban por enfrente. Entonces, Dios se agradó de esta mujer, de la fe y de la confianza de esta mujer, porque esta mujer por 7 días tuvo a toda su familia reunido dentro de su casa, hablándoles de un Dios que venía haciendo maravillas en el camino, y que no había pueblo que se le resistiera a este pueblo, porque el Dios vivo y verdadero estaba con ellos. Esta mujer, no sé, pero Dios le dio tanta seguridad y tanta confianza de que el pueblo, sus familiares, quizá 20, quizá 15, no dice la Biblia cuántos, pero sus familias estuvieron atentos a la voz de ella. Aunque ella era una mala mujer, era una prostituta, pero ellos estuvieron a la voz de ella, escuchando lo que ella decía. Tanto que cuando el pueblo de Dios entró, que las murallas de Jericó cayeron, entonces ellos fueron salvados y fueron junto con el pueblo de Israel, caminaron, y esa mujer vino a ser una mujer que vino a ser familiar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue una mujer de fe, una mujer que amó al Señor sin conocerlo. ¿Por qué sin conocerlo? Porque ella solamente de oídas había oído al Dios de Israel, lo que el Dios de Israel venía haciendo. Ahora nosotros tenemos al Cristo de la gloria, y no solamente de oídas, sino que lo hemos recibido dentro de nuestro corazón.
Y una vez Él dentro de nuestro corazón, nosotros no debemos de permitir a la incredulidad, no debemos de permitirle al pecado, al endurecimiento de corazón, sino que debemos de estar firmes para que un día podamos entrar en el reposo de nuestro Señor. Y en ese reposo entraremos si permanecemos, como dice la palabra del Señor, como en el principio, con la fe del principio, con la confianza del principio, que dice en el 14, porque somos hechura, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Es que nosotros tenemos que retener esa confianza, porque si nosotros dejamos que el corazón se nos endurezca por causa del pecado, por causa de la incredulidad, o por causa de que miramos que el Señor todavía no viene, déjame decirte que mucha gente quisiera que el Señor hubiera venido ya, pero verdaderamente no están completamente en santidad, no están completamente listos para el arrebatamiento, no estamos listos para ese arrebatamiento. Y el Señor en su amor y en su misericordia mira que todavía nos falta un poquito y nos da la gracia, nos da el tiempo para arrepentirnos, nos da la palabra para afirmarnos, que esta palabra que se está hablando en este día venga a nuestros corazones y haga estrago en nuestra propia vida, y entendamos que no podemos dejarnos endurecer, ni podemos tampoco ser incrédulos, porque nuestro Dios en el que hemos creído es un Dios de verdad, es un Dios vivo, un Dios que está esperando hombres de verdad, hombres de fe, hombres de confianza, donde usted y yo alabaremos y glorificaremos su nombre por todas las maravillas, por todos los prodigios que el Señor de gloria ha hecho en nuestra vida. Continuando, dice la palabra del Señor en el 19, aleluya, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Dice el 4 del libro de Hebreo 4:1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezcan, de vosotros, dice, perezcan, no haberla alcanzado, o parezca no haberla alcanzado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dese cuenta, igual que a ellos, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Dice que muchos oyeron la palabra y no les sirvió de nada por no ir acompañada con la fe necesaria. Porque cuando la palabra se oye, cuando la palabra se predica, si el que la oye no está teniendo fe, que es palabra de Dios, no estás acompañándola con fe. Dice que lo mismo le pasó a aquellos por oír la palabra, pero no la dejaron que fuera acompañada con fe. Y nosotros tenemos que tener la fe de que lo que se está escrito en la palabra de Dios es verdad. Y nosotros sabemos que cuando la palabra nos habla directamente al corazón, a la mente y al espíritu, sabemos que es Dios hablándonos, porque Él nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Dice el 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas
desde la fundación del mundo. Aunque las obras de estas personas hayan estado terminadas, simple y sencillamente por el corazón endurecido, por la incredulidad y por no obedecer y que lo que hemos escuchado vaya con fe, dice, aunque las obras de estas personas ya estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo, en otras palabras, aunque mi Dios ya había prometido darle salvación, aunque ella había dicho, sus obras están terminadas, solamente voy a mirar qué es lo que estas personas van a vivir, cómo es que van a vivir. Van a tener confianza, van a tener fe, van a tener seguridad, van a ser incrédulos, van a ser retenedores de la palabra. ¿Cómo es que estos van a vivir? ¿Cómo es que estos que les he dado a mi Hijo Jesucristo es que van a acabar la carrera creyendo, incrédulos? ¿De qué forma es que nosotros vamos a mirar el rostro del Señor? Iremos a acabar la carrera, así como dijo el apóstol Pablo, he ganado la batalla, he acabado la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe, y por lo tanto dice que me espera la corona de justicia, la misma corona que será para todo aquel que ama la venida de Cristo Jesús. Si nosotros amamos la venida de Cristo Jesús, esa misma corona que fue promesa para Pablo, que Pablo dijo que ya estaba esperándolo la corona, esa misma corona nos estará esperando a nosotros si permanecemos firmes en la palabra, si nuestra fe se afirma cada día más y sabemos que la palabra la estamos recibiendo y que está llegando con fe, porque es palabra de Dios, no es palabra del predicador, no es palabra del hombre, sino que es palabra de un Dios vivo y verdadero, que quiere que cada uno de nosotros nos afirmemos en la obra que Él ha dejado en la tierra, en el corazón de cada uno de nosotros, para que nosotros trabajemos dentro de cada uno de nosotros y quitemos todo aquello que nosotros podemos quitar. Mucha gente dice, ay, yo voy a ayunar para que Dios me quite el mal carácter. Déjeme decirle que Dios ya no va a quitarte ningún mal carácter. El mal carácter lo quitamos nosotros cuando quitamos lo malo y atraemos lo bueno. Cuando en vez de la mentira traemos la verdad. En vez del odio traemos el amor. Cuando nosotros cambiamos todo aquello que era basura en nuestra vida y empezamos a traer lo que tiene gloria, lo que tiene peso de gloria, como el amar, el perdonar, el amar a tus semejantes, el perdonar a tus enemigos, el orar por ellos, el perdonarlos. Todo eso es lo que nosotros debemos de atraer a nuestra vida para que dentro de nosotros haya un cambio real y verdadero a través de llevar la fe y escuchar de escuchar la palabra con fe, como dice que debemos de oírla. Dice el siguiente versículo, aleluya, el 3 una vez más. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Pero los que hemos creído, dice el apóstol Pablo, los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cómo es que nosotros que hemos creído podremos entrar en el reposo? Cuando nosotros entramos en el reposo, cuando hemos dejado toda incredulidad, todo aquello, todo corazón duro, toda incredulidad y todo pecado que empieza a endurecer tu corazón, dice que entonces nosotros hemos entrado en el reposo y no batallamos con el pecado más, no batallamos más con aquello que desagrada a nuestro Señor, sino que ahora tenemos una vida en Cristo, una forma de vivir como debe de vivir un hijo de Dios en Cristo Jesús. Por eso que ahora dice, los que entramos en el reposo, ahora tenemos otra confianza. Aleluya. Dice el 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Y otra vez dice aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes
primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, dice la palabra del versículo 7, otra vez determina un día. Hoy dice, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aún desde entonces, desde el tiempo de David, la gente se endurecía, aun conocían la palabra del Señor y endurecían el corazón. Y ahora nosotros también, si nosotros endurecemos nuestro corazón, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué hermoso es oír la voz de Dios. Qué hermoso es querer cada día oír la voz de Dios. Que Dios nos hable. Pero muchas de las veces la gente quiere que Dios le hable con una voz audible. Que Dios le hable y que le diga: vete por aquí, vete por acá, vete por allá. Tanto así la comunión con Dios. Pero estas personas no quieren orar, no aman el orar, no aman el comunicarse con el Señor. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: pero es que yo no sé orar. Yo no sé orar. Claro, nadie nacimos enseñados a orar. Como los niños cuando nacen. Un niño cuando nace, él siempre que pide algo, si está mojado, llora. Si todo lo pide llorando. Si tiene hambre, lo pide llorando. Si tiene sed, lo pide llorando. Si le duele algo, lo pide llorando. Todo lo pide llorando un niño. Así nosotros cuando venimos al Señor, todo el tiempo cuando venimos, solamente pedimos y pedimos y pedimos. ¿Por qué? Porque somos niños espirituales, porque solamente pedimos. Pero nosotros, para aprender a orar, tenemos que saber que el niño, así como pide llorando, empieza a crecer. Y una vez que el niño empieza a crecer, empieza a tener una comunión con su padre, empieza a reír, empieza a hablar. Y nosotros, muchas de las veces hay personas que tienen 15 años de evangélicas y no saben orar, no pueden orar. Y de repente oran 5 minutos y se les hace una eternidad, porque solamente se quedaron niños en esa área, no crecieron espiritualmente y no saben cómo pedirle a su Señor. Cuando nuestro Señor quiere una relación individual con cada uno de nosotros, para que nosotros, cuando Él nos hable, haya una comunión con nosotros. Porque si nosotros tenemos un Padre, nosotros conocemos el nombre de nuestro Padre y sabemos que nuestro Padre habla. Gracias a Dios nuestro Padre no fue mudo, porque si nuestro Padre haya sido mudo, creeríamos que tampoco al Dios que servimos es un Dios mudo y que nunca nos va a hablar. Pero al Dios que servimos es un Dios que habla. En el libro de Hebreos dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo. Hace 100 años, hace 1000 años, cuando le habló a Moisés, cuando le habló a Elías, cuando le habló a todos los profetas, Él hablaba. Y Él sigue hablando a hoy. Y esa es la voz que nosotros anhelamos y deseamos que nos hable. Pero para que nosotros tengamos el oír esa voz de parte de Dios, hay que entrar en una amistad con Dios, en un compañerismo con Dios, en un deseo verdaderamente de encontrarnos con Él, de tener un horario para encontrarnos con Él, de dejar el tiempo importante para venir a unirnos con Él, a orar con Él, a platicar con Él. Y no solamente el orar es puro pedir y dar, interceder por los demás. No, Dios quiere, Dios te escucha tu petición, Dios te oye la intercesión de los demás si es bueno. Pero Él quiere una relación contigo. Él quiere una comunión conmigo. Él quiere que nosotros entendamos que nuestro Padre quiere oír nuestra voz, nuestra amistad, y que Él nos ama tanto que ha enviado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe cómo es que podemos comunicarnos con el Dios vivo y verdadero, que es al que servimos, que es el que está diciendo hoy en este día, a través de esta enseñanza, que no endurezcamos nuestro corazón. Que no seamos incrédulos de que Dios no nos va a hablar, de que Dios no nos va a hacer sentir su presencia.
que no seamos incrédulos, que no dejemos que el pecado endurezca nuestro corazón, porque una vez el corazón endurecido, no nos va a importar si nos habla o no nos habla. Vamos a ser como niños tercos, como niños de esos que les hablas y les hablas y nunca oyen, porque su mente está en otro lado, su mente está en otra cosa y no el que tú le estés hablando. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá hablado y nosotros no le habremos oído? ¿Cuántas veces el Señor ha querido, así como en este día, hablarte y que tú entiendas la palabra, que yo entienda la palabra, para saber de que Él nos ama, para saber de que Él tiene cuidado de nosotros y de que el endurecimiento de nuestro corazón por nuestro pecado, hoy Él quiere quebrantar nuestro corazón y quiere darnos el sentir una vez más de que Él nos ama y de que Él nos va a hablar. Y nos va a seguir hablando y nos ha hablado y nos hablará. Porque Él quiere que usted y yo oigamos su voz. Si usted, su papá, era sordo, era mudo, déjeme decirle que al Dios al que usted ha recibido, ni es sordo, ni es mudo. No necesita de señas para nada. Usted le habla, Él le oye. Usted ora, Él escucha. Usted le ruega, le pide y Él intercede por usted. Porque es al Dios que creemos y al Dios que amamos, al Dios que verdaderamente tiene cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo 7, otra vez, perdón, no es el 7 sino el 8. Dice el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de su obra, como Dios de la suya. Dice el 11 para terminar. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y las intenciones del corazón también. O sea que con el Señor no vamos a jugar, porque aún las intenciones de nuestro corazón Él las discierne. Dice que la palabra es la que penetra a lo profundo de nuestros corazones. Y al entrar a lo profundo de nuestros corazones, va cortando el tétano, las coyunturas, todo. Y discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque cuando la palabra viene a la vida de nosotros, va penetrando, queramos entenderla o no queramos entenderla, ella va haciendo estrago en la vida de nosotros, porque la Biblia es palabra viva. Dice que es palabra viva y eficaz. No solamente palabra viva, sino eficaz. Eficaz para cambiar el hombre. Eficaz para que el hombre entienda que hay un Dios vivo y verdadero, el cual quiere cambiar tu vida de sufrimiento, tu vida de incredulidad. Quiere cambiar tu vida de pecado. Porque si estás en pecado y aún conociendo a Cristo, estamos en pecado, hoy es el día del arrepentimiento. Porque dice, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, para que no se enoje como se enojó Él en aquel día cuando acabó con el pueblo de Israel, que murieron todos en el desierto. En el desierto quedaron muertos, unos por picaduras de serpiente, otros por tantas cosas que les pasó en el camino. Por eso es de que nosotros, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No les está hablando al pueblo de Israel,
te está hablando a ti, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Jehová Dios nos está hablando. Que no endurezcamos nuestro corazón. Que no haya dentro de nuestro corazón una persona que tenga dureza de corazón, incredulidad. Y que a través del pecado y la dureza y la incredulidad quiera retirarse del Dios vivo y verdadero. En este día el Señor te ha hablado, el Señor me ha hablado. Pidámosle al Señor en su amor y en su misericordia que nos reciba en el hueco de su mano, que nos limpie, que nos purifique. Porque mucha gente es tan religiosa que dice: yo ya estoy en el cielo. Y pecan y hacen una cosa y otra. Y creen que ya está hecho todo. Pero sus corazones están endurecidos. Ahora sus corazones no entienden la palabra, no reciben la palabra. La palabra viene a ellos, pero dicen: no, hombre, mira quién me la está diciendo. Este ni sabe hablar, ni sabe leer, ni sabe esto, ni sabe aquello. ¿Qué importa quién te la dice? La palabra dice que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Y no lo digo yo, lo dice el Señor, que esta palabra es eficaz para perdonarnos, eficaz para limpiarnos, eficaz para entender que Dios nos está hablando en este día, porque quizá el día de mañana ya no estemos en la tierra. ¿Qué pasa si el día de hoy amanece el Señor tocando la trompeta y vamos a ser levantados? Así como dice la palabra en Corintios, que cuando el Señor toque la final trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todos aquellos que estemos creyentes y que estemos limpios. Porque si no estamos limpios, déjame decirte que no habrá esa transformación en la vida de nosotros. Porque la transformación va a venir en aquellos que están escuchando la voz del Espíritu Santo, en aquellos que no están echando en saco roto la palabra, en aquellos que saben que la espada de dos filos es la palabra y que les ha penetrado, que les ha cortado lo profundo, y que reconocen que han estado mal delante del Señor, y que en este día nos ponemos a cuentas delante del Señor para decirle: Señor, perdóname, Señor, ayúdame a seguir adelante, ayúdame, Señor, dame la sensibilidad que yo tenía en el principio, cuando yo oía la voz de tu Espíritu Santo, cuando yo deseaba nada más predicar tu palabra, cuando yo buscaba, Señor, tu rostro de madrugada, orando, Señor, llorando con mis lágrimas, Señor, deseando como el niño la leche, Señor. Así yo lloraba en tu presencia, buscando tu rostro, Señor. Pero ahora, al pasar el tiempo, mi corazón ha sido endurecido. El pecado ha tocado a mis puertas. El pecado me ha endurecido, Señor. Y he tenido hasta incredulidad de que tu palabra sea verdad. Que mucha gente le viene la incredulidad que la Biblia